Bienvenido a otra entrega más de Contracorriente Podcast. Un placer para nosotros estar aquí compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor. Y por aquí tenemos a Joel. Gracias, Henry. Un placer y un honor el poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor y para el deleite de todo el que nos está viendo a través de sus pantallas. Por aquí también tenemos a Braulia y Ana. Bienvenidas, chicas. Gracias, Joel. Es para mí un placer estar aquí compartiendo este escenario con ustedes y hablando de la palabra de Dios. Oye, el escenario. Ay, dale, Ana. Gracias realmente por la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con ustedes y con todos ustedes también. Exacto. Bien, chicos. Prácticamente los podcasts que estamos tratando es acerca del libro de Tito. Estamos en un tema ahora mismo que es contra la corriente. Estamos viendo todo el preámbulo de lo que está en la corriente del mundo y cómo nosotros deberíamos modelar en contra de esa corriente. Tito prácticamente se basa en lo que es la sana doctrina. La sana doctrina no es más que las enseñanzas, el manual que Dios nos ha entregado, que es su palabra. Y eso lo hemos venido viendo en cada uno de los podcasts que se han presentado. En este tiempo, la iglesia está pasando por un tiempo crucial, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas doctrinas, hay muchos falsos maestros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros o cómo ustedes entienden que nosotros podemos impactar o influenciar nuestro entorno, nuestra generación con una sana doctrina? A ver. Bueno, tal cual dice el nombre de nuestro podcast, Contracorriente, hoy en día estamos viviendo en una generación donde se han levantado muchas ideas cerradas que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Y cuando nosotros vivimos de manera opuesta a lo que el mundo dice, pues ahí nosotros impactamos, ahí nosotros podemos resaltar, porque estamos resaltando la verdad de Dios. Ujú. ¿Algo que Sí. comentar? Sí, para nosotros poder impactar de manera positiva como cristianos debemos de imitar al varón perfecto. Entonces, esto no, gracias al Señor que Él también tiene ese deseo de que nosotros seamos más como Cristo cada día, porque por nuestras fuerzas no podríamos. Entonces, cuando nosotros nos vamos pareciendo y modelamos el carácter del Señor en nuestras vidas, podemos influenciar de manera positiva a nuestra generación. Así es. Antes que Sendri, si tú vas a decir algo, por eso llama mucho la atención o impacta como Pablo le comienza a hablarle a Tito, instruye a Tito en el capítulo 2, el primer verso, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nosotros hablamos mucho de la sana doctrina, a veces teorizamos mucho la sana doctrina, pero no sé si a usted le ha pasado, y esto es algo, una anécdota, un paréntesis que voy a hablar. eh, Nosotros debemos conocer la sana doctrina. Conocemos la sana doctrina escudriñando la palabra. Correcto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces queremos teorizar, pero no profundizamos. Yo he estado en muchas congregaciones o en varios casos, no voy a mencionar nada puntual, pero me he tenido la oportunidad de estar en lugares donde hay alguien expresando, predicando, exhortando o evangelizando, hablando de la palabra del Señor, pero no tiene un mensaje claro. Y escucho muchas veces, amén. Y yo me río porque yo digo, y aquel le dijo amén. Así es como una corriente que sigue. Entonces, Sí, sí, es totalmente. porque muchas veces nosotros, y ojo, puede ser que puede ser un cliché, o muchas veces porque Henry está hablando, a Henry le toca exhortar. Yo soy amigo de Henry, Henry dijo algo bonito, yo digo amén, pero aquí yo le estoy diciendo realmente amén. Y eso pasa hoy en día. Muchas veces nosotros estamos presenciando o estamos presentes ante personas que nos hablan de la palabra, gente, compartimos la palabra del Señor, pero realmente lo que está diciendo es algo sano, es algo bíblico, es algo que se centra en la palabra. Y esto es lo que está pasando, que es lo mismo que pasaba en aquel tiempo con la iglesia con los cretenses. O sea, esa era la preocupación de Pablo, que ya se estaba, o sea, prácticamente los falsos maestros estaban llevando la corriente. Van, acércate un poco al micrófono. Y tú sabes que para nosotros poder detectar los falsos maestros o esa mala doctrina, tenemos que conocer la verdadera. Así es. Y si yo no aparto tiempo para llenarme de la palabra de Dios, entonces yo no voy a conocer cuando alguien no me está diciendo la verdad.
Mira, yo creo que el, bueno, escuchaba un comentario en una emisora hace un tiempo de que el mayor influencer, eso es algo actual, ese término, pero el mayor influencer de todos los tiempos es Jesucristo, porque no ha pasado de moda. O sea, todavía en este tiempo, nosotros que seguimos a Cristo, vemos cómo Él está actuando en nuestras vidas y en los hermanos que le siguen. Entonces, entiendo que siguiendo, o sea, mostrando a Cristo a través de nuestras acciones, también de lo que, basándonos obviamente en la palabra, es como nosotros podemos influenciar a los demás. La forma en que nosotros modelamos a Cristo, o sea, en nuestra vida, o sea, lo que dice la palabra, eso se refleja en nosotros, aunque nosotros pensemos que no, los demás lo ven y ven en nosotros ese Espíritu Santo en nosotros que le refleja a Cristo. Y es como tú, como Ana también, como ustedes han compartido, el tema de la sana doctrina debe ser el fundamento de nosotros. A nosotros bueno, la línea bautista nos conoce mucho, no sé si ustedes han escuchado eso, nos conocen mucho porque nosotros conocemos mucho de la palabra. Eh, es verdad, pero en este tiempo hay muchas corrientes cruzadas. La iglesia tiene que estar en constante, aparte de constante oración, tenemos que estar velando por la palabra, escudriñando la palabra, inculcando la palabra. A veces queremos teorizar, utilizar recursos. No hay mejor recursos que la palabra. O sea, el mejor recurso que nosotros tenemos actualmente es la palabra. Yo aprendí estudiando la palabra y a pasar del tiempo. Bueno, tengo toda mi vida prácticamente en el Evangelio, porque nací en un hogar cristiano, pero a medida que uno va tomando su tiempo personal y ya teniendo su vida y devoción personal con el Señor, es que uno se va dando cuenta y que día tras día que uno va aprendiendo de la palabra, escudriñando más la palabra, es que la palabra se confronta con ella misma. O sea, no que se confronta, sino que se responde con ella Sí. misma. Así Y no es. hay mejor manera de nosotros poder mostrar la sana doctrina o influenciar a otro la sana doctrina que es presentándole la palabra de La Dios, palabra. modelando la palabra de Dios o modelando nuestra vida conforme a la voluntad del Señor. Ahí puedo decir amén. Amén. Ahí tú puedes decir amén, Así es. porque estamos aquí en la Biblia. Pero yo no sé si a usted le ha pasado, porque a mí a veces me da risa, porque a veces, y queremos a veces aludir, queremos elogiar a gente que está dando un mensaje, wow, qué bien lo hiciste, pero ¿de qué tú hablaste? O sea, y muchas veces, ojo, a veces, y a los jóvenes yo siempre le comparto esto, el domingo en el sermón que da el pastor, porque el pastor diga izquierda y derecha, no se quede con eso. Vaya a su casa, Revise la palabra. siéntese, estudie, analice el mensaje, el sermón, y confirme que lo que dijo o lo que se dijo desde un púlpito esté en la palabra, porque vuelvo y te digo, muchas veces decimos amén, muchas veces estamos en la iglesia, nos sentimos los más espirituales, porque ahora mismo queremos vivir un evangelio espiritual para que el otro no vea. Pero realmente estamos de acuerdo con lo que se está diciendo. Lo que se está diciendo está afirmado sobre la roca, está bíblicamente basado. Yo puedo decir que lo que el sermón que se dio el domingo salió de la Biblia o fueron teorizados por algunos libros, lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso y también exhortarles a otros a que hagan lo mismo, porque prácticamente yo debo darle a otro, pero lo que yo tengo, si yo no tengo eso, yo no puedo hablarle a otro. Ahorita hiciste un comentario, siguiendo en esa misma línea, que decía como todo como lo sano. O sea, Braulio comentaba que a veces te ponen algo que no es necesariamente malo. Ujú, Sí. ujú, O ujú. sea, te pueden decir Jesús murió en la cruz, pero te le agregan una frase más Ujú, o te ujú. le quitan algo. Entonces, inmediatamente tú modificas eso, ya no es una sana doctrina, porque No. estás modificando, estás maquillando el mensaje. La Entonces, verdad. realmente lo que necesitamos saber es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a como dicen las Escrituras, Amén. y que resucitó al tercer día. Y fue eso, todo lo dice ahí, o sea, no lo estoy diciendo yo ahora, ni lo que... Así es. Esa lo dice la palabra. Y es ahí donde nosotros debemos modelar esa sana doctrina, modelar ese evangelio. Si nosotros decimos tener la verdad, porque la tenemos, porque al final la verdad no es porque yo me la inventé o el pastor me la introdujo en el cerebro, no. La verdad de nosotros es esto. Entonces nosotros tenemos la verdad, eso es lo que nosotros debemos compartir a otros. Ahora bien,
¿cómo puede? Joel, antes de continuar, quisiera agregar Sí, claro. que aparte de que la sana doctrina nos ayuda a nosotros a separar y saber cuáles son las doctrinas engañosas que hay hoy en día, también nos permite a nosotros vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, o sea, lo que Él ha establecido en su palabra. O sea, que pudiéramos decir que ahí tiene dos importancias. Primero, cuando tú las conoces, lo que realmente el Señor quiere para ti, y luego eso se convierte en una certeza y por ende se convierte en un accionar en tu vida y ahí tú puedes como influenciar a los demás. Eso es así, eso es así. Prosiguiendo con esa línea, entonces, ¿cómo yo puedo, lo que es la sana doctrina, la palabra del Señor, cómo es relevante? ¿Cómo Ay, sería eso relevante para nuestras vidas? yo tengo un verso para esa pregunta porque Me em, estás echando. no, no, y lo que tú dijiste, el pastor lo dijo en una ocasión, que la palabra se explica a sí misma. Y entonces así hace este verso. Es segunda de Timoteo 3, el verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver qué está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a qué hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y capacitarnos y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. O sea, este verso se explica a sí mismo. Ya no hay que abundar eso. Realmente, Cerrando eso ahí. Sí, que tú vas a decir algo. que tal cual dice ese verso, la palabra de Dios es la fuente a la Amén. cual nosotros debemos Sí. de acudir, Así es. donde vamos a ser llenos y a medida de que somos llenos es que vamos a poder mostrar la verdad de la palabra de Dios. Amén. Así es. Y ya para ir cerrando, ¿cómo entonces nosotros de una forma efectiva pudiésemos compartir el evangelio? Pudiésemos evangelizar, mostrarle ese vivir, esa base que nosotros tenemos a otros. ¿Cómo podríamos evangelizar de una forma efectiva? ¿Qué ustedes entienden que nosotros podemos hacer en este tiempo? De esta corriente que nos está bombardeando día tras día, tanto nosotros, familiares, hijos, ustedes que son casados. O sea, ¿cómo ustedes entienden que nosotros podemos llevar eso? Bueno, primero que nada, basándonos en lo que nosotros estamos hablando, con una sana doctrina basada en la Biblia, presentarle el Evangelio a los demás, vivir conforme a la palabra, Amén. reflejar en nosotros lo que dice la palabra, porque a veces sí, estamos dentro de la iglesia, a veces decimos una cosa y hacemos otra. Ujú, ujú. Entonces, que seamos congruentes en lo que estamos haciendo, que si estamos siguiendo la palabra del Señor, que nuestra vida refleje eso. Amén. Amén. Sabes que, como mencionabas ahorita, Henry, acerca de imitar a Cristo, cuando nosotros vemos o conocemos a Cristo a través de la palabra del Señor, vemos cómo Él se manejaba frente a diferentes situaciones. Entonces, de esa misma manera, ¿qué haría Cristo en mi lugar? O sea, cómo Él respondería, cómo Él reaccionaría. Y de esa manera nosotros podemos mostrar el Evangelio sin necesidad de abrir nuestras bocas. Así es. Y yo te iba a hacer, hablando de ese mismo tema. A veces nosotros pensamos que la gente cuando dice, cuando nos tilda o nos identifica en la calle, ah, él es cristiano, o te pregunta, ¿tú eres cristiano? Ujú. A veces uno da por sentado de que es quizá por la ropa, es quizá Ujú. muchas veces ni siquiera por eso, porque por ejemplo en el caso de las mujeres quizá, pero en el caso de los hombres muchas veces no. Ujú. Muchas veces no se identifica como tal, pero cuando a ti te preguntan eso, tú haces un autoanálisis y revisas, entonces tú estás mostrando algo de Cristo, porque es que eso no es a lo loco. No. O sea, la gente que ve algo en ti es Es porque diferente. ve algo diferente. Entonces, un comportamiento, una forma, todo eso refleja a Cristo y eso es lo importante. Para que no pase como en la película de cristiano, ahí no vive ningún Sí. cristiano. Sí, yo creo que para nosotros poder comunicar de manera efectiva, incluso con nuestros hijos, los que tenemos hijos, nosotros no podemos querer que ellos hagan algo y que ellos nos vayan haciendo otra cosa. Entonces, para nosotros poder comunicar el evangelio de forma efectiva, nosotros tenemos que vivir el evangelio. Eso es. Nosotros, en Tito, que tú lo mencionabas, Pablo le dice, pero tú, a Tito, haz lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Ujú. Entonces,
en este mundo, en esa época, había muchas doctrinas diferentes, pero nosotros tenemos que ir a la fuente inagotable y es un camino realmente. O sea, vamos a estar siempre siendo retados como iglesia y lo que hay es que ir a la fuente para nosotros poder llevar al mundo el evangelio y que puedan ser impactados realmente. Así es, y más ahora que nosotros estamos viviendo un evangelio, lo voy a decir así, un poco sensible. Señores, no tengamos miedo de mostrar la sana doctrina, no tengamos miedo de hablar el verdadero evangelio. No es que vamos a ofender al otro, pero no pasemos paño tibio. Con gracia, Nosotros con sabiduría. debemos hacerlo así, con gracia y sabiduría, pero recuerden, porque a veces queremos pasar mucho paño tibio Sí, sí. para no sensi para sensi porque el Sí, otro está muy sensible. No, si Cristo lo hubiera hecho, miren cómo Cristo actuaba, cómo Cristo hablaba. O sea, directo. Si hay que cortar las cosas de raíz, se cortan, pero que nosotros nunca bajemos la guardia ante una verdadera y sana doctrina. Ser radicales. Ser radicales, Ser eso es así. La palabra. Entonces, gracias por acompañarnos. Jóvenes, muchas gracias por estar aquí compartiendo la palabra en el día de hoy. Este fue un podcast más, un episodio más de nuestro podcast Contra la Corriente.